Inicia la grabación. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo se ve? Listo. Habíamos hecho 2 horas y media, yo pensé que era 1 hora y media. Está bien, 2 horas y media está bien. Ya, continuemos. A ver, la pregunta número 21 nos dice, mujer de 32 años que presenta ataxia y temblor de manos, antecedente, epilepsia tratada con fármaco, que aumenta los niveles de GABA e inhibe los canales del calcio tipo T. Examen tiene petequias y tiene hiperamonemia. ¿Qué medicamentos se ha utilizado? Miren, esa pregunta me viene a mí en mi examen de recién dado, por eso es importante, como les digo, saber de todas ciencias básicas, esta farmacología. ¿Cuál sería este medicamento que aumenta los niveles de GABA, inhibe los canales tipo T de calcio? A ver, ¿cuál es esa alternativa, chicos? ¿Cuál sería esa? Link. Valproato. Así es, el valproato. Entonces, cuando hablamos de fármacos, por ejemplo, para la epilepsia, podemos usar fármacos para crisis generalizadas o fármacos para crisis parciales, ¿no? Que son más que todo de espectro reducido. ¿Ya? Entonces, les voy a poner acá, en resumen, por ejemplo, con respecto, acá voy a poner mecanismo de acción. Oye, les voy a poner el fármaco, el mecanismo de acción, y por ahí algún efecto adverso que a veces pregunto. ¿Ya? Entonces, primero tenemos uno de los más usados, que es la carbamazepina, ¿no? Que ese es el de elección para los pacientes que tienen epilepsia con convulsiones parciales. No olviden, la carbamazepina. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina? Inhibe los canales de calcio. ¿Listo? ¿Quién más inhibe los canales de calcio? Recuerden, la fenitoína. ¿Ya? Entonces, ambos medicamentos importantes que usamos para la epilepsia inhiben los canales de calcio, ¿ya? Solo que la fenitoína lo usamos sobre todo para estatus epilépticos, ¿no? Son casi los que usamos siempre de segunda línea también para cuando hay convulsiones, pero lo de elección en sí para convulsiones parciales, siempre acuérdense, lo de elección para convulsión parcial, siempre es la carbamazepina, ¿ya? Pero ambos inhiben los canales de calcio, ¿ya? Inhiben los canales de calcio. ¿Qué efecto adverso te genera la fenitoína? Muy preguntado, la famosa hiperplasia gingival. ¿Listo? Por ahí también había leído que por ejemplo, los dipino, nifedipino, los bloqueadores de canales de calcio también pueden generar hiperplasia gingival, pero siempre lo relacionan la hiperplasia gingival a la fenitoína. En cambio, la carbamazepina, recuerden que puede generar también agranulocitosis, ¿no? Al igual que el metamizol, ¿no? El metimazol también que genera granulocitosis, la carbamazepina también puede generar eso, ¿no? Y también puede generar diplopía. ¿Ya? Ahora, los otros fármacos importantes, por ejemplo, son los bloqueadores de canales de calcio, que acá tenemos al ácido valproico, ¿ya? Y a la etosuximida, ¿ya? Ambos, el ácido valproico y la etosuximida, inhiben los canales, ¿listo? De calcio, ¿ya? Acá me dio confundido, no sé por qué había puesto calcio. Estos inhiben los canales de sodio, perdón, ¿ya? Fenitoína y carbamazepina inhiben canales de sodio, ¿ya? Etosuximida y ácido valproico bloquean los canales de calcio, ¿ya? ¿Y en qué crisis o en qué tipo de epilepsia usamos mucho estos medicamentos? En los pacientes con crisis de ausencia, nunca olviden, y de elección, que siempre a veces ponen etosuximida, ácido valproico, ¿ya? Pero ¿en qué caso usamos lo de elección más que todo es el ácido valproico, ¿listo? Y esto es para crisis de ausencia, ¿no? Que son cuando las personas generalmente se quedan mirando al vacío, ¿no? De elección ahí es el ácido valproico, ¿ya? Ahora, ¿qué efecto adverso puede darte el ácido valproico? Es un inhibidor enzimático, eso lo tienen que saber también, y genera, ¿no? Plaquetopenia, ¿ya? Genera plaquetopenia, puede generar alopecia, ¿ya? Náuseas, vómitos. En cambio, la etosuximida genera náuseas, vómitos, agitación, ¿ya? Agitación, ¿listo? Otro medicamento también importante, obviamente tenemos a lo que es el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital, ¿ya? Las benzodiazepinas, ¿listo? Que esto, como saben, potencian
los receptores GABA, ¿no? Entonces, más que todo esto, sus efectos es la sedación, pues, ¿no? No hay como un efecto adverso bien marcado. Entonces, en este caso, te decía quiénes inhiben los canales de calcio, entonces podía ser ácido valproico o etosuximida, pero otra característica que tiene el ácido valproico es que también aumenta los niveles de GABA, y si no lo sabían por esa parte, ¿no? Que aumentan los niveles de GABA, veían sus efectos adversos, que es la plaquetopenia, ¿no? Por eso el paciente te dice que tiene petequias, ¿ya? Los pacientes que tienen petequias, equimosis, ¿no? Que son clínica o manifestaciones clínicas por disfunción o disminución de plaquetas, por plaquetopenia, ¿ya? Entonces, muy bien, acá es el ácido valproico. Entonces, no olviden eso, miren, les pueden preguntar, carbamazepina, fenitoína, ya que son los que más usamos, inhiben canales de sodio. Etosuximida y ácido valproico, que los usamos para crisis de ausencia, inhiben canales de calcio. ¿Listo? Y el fenobarbital y las benzodiazepinas son potenciadores, perdón, del GABA. ¿Ya? Siguiente pregunta interesante, miren, de Lepro. Paciente de 70 años con antecedente de hipertensión y cardiopatía isquémica, presenta disnea, fatiga y edemas periféricos. Estudios hemodinámicos muestran fracción de eyección reducida, que ya mencionamos que es la fracción de eyección, y elevado volumen diastólico final, ¿no? ¿Por qué ese volumen diastólico está elevado al final, que prácticamente es el volumen telesistólico? Por el hecho de que obviamente el corazón no se está contrayendo bien, ¿no? Según la ley de Frank-Starling y adaptación compensatoria en insuficiencia cardíaca, ¿cuál de los siguientes factores contribuye más a la disminución del gasto cardíaco en este paciente? A ver. Entonces acá yo les dije que les iba a enseñar, ¿no? La fórmula, que ya tienes que quedar claro, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, o sea que ya vimos que es el volumen que se inyecta en cada latido, que es 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por eso que si nosotros multiplicamos, que esto normalmente es 70, ¿no? Por la frecuencia cardíaca, que vamos a ponerle que sea 70 en un estado basal, multiplicamos y nos sale pues 4.900, ¿verdad? Y ese es el gasto cardíaco que siempre hablamos, que es de 5 litros, pues, ¿no? Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y eso es cuando lo multiplicamos por la resistencia vascular periférica, que esto más que todo viene a ser la poscarga, ¿ya? O sea, la presión que hay en los vasos periféricos, eso me indica la presión arterial, ¿no? Por eso hay distintos medicamentos para disminuir la presión arterial, que estos son nuestros lugares de diana, pues, ¿no? Para disminuir la frecuencia cardíaca que usamos, beta bloqueadores, pues, ¿no? Para disminuir la resistencia vascular periférica que usamos, IECA, ARA, pues, ¿no? Se entiende, también bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Que son vasodilatadores. Entonces, esa fórmula es muy importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa? A ver, chicos. ¿Cuál de todos estos contribuiría a una disminución del gasto cardíaco? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Un incremento de la presión venosa central y disminución del retorno venoso, un aumento de la poscarga debido a la constricción periférica, una disminución de la percarga con reducción del volumen plasmático, un incremento de la frecuencia cardíaca. Ya, en estos pacientes, cuando tienen insuficiencia cardíaca, chicos, no olviden, el retorno venoso aumenta, ¿ya? ¿Por qué aumenta el retorno venoso? Por mecanismo de compensación. El corazón, ¿no? Lo que piensa el cuerpo es que obviamente el corazón no está bombeando bien, bueno, no solo lo que piensa es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Comienza a aumentar el retorno venoso para que llegue más sangre, ¿no? Para que si su fracción de eyección es, pues, no sé, 30%, al menos se pueda botar un poco más de sangre. Entonces, al final, este aumento de precarga lo que hace es un círculo vicioso, porque eso es como para compensar, pero obviamente hace que el paciente se comience a congestionar, pues, ¿no? Por eso tiene falla cardíaca izquierda, que es la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, ¿no? Que es la disnea cuando están echados, ¿no? En supino, y también genera clínica de falla cardíaca derecha, que son los edemas, la hepatomegalia, etc. Entonces, que disminuye la precarga, no, pues aumenta la precarga, ¿ya? Incremento de la frecuencia cardíaca, no, el incremento de la frecuencia cardíaca por activación del simpático puede ser compensatorio, ¿listo? Pero acuérdense que el aumento de la frecuencia cardíaca lo que haría es que aumente el gasto cardíaco, ¿listo? Aumente el gasto cardíaco. Entonces, en este caso, obviamente el paciente tiene como antecedente hipertensión, ¿ya? Hipertensión y cardiopatía isquémica. Bueno, la cardiopatía isquémica es lo que está llegando o lo que está generando en el paciente, obviamente, la insuficiencia cardíaca, ¿no? La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, recuerden, chicos, es la cardiopatía isquémica, ¿no? El músculo se necrosa, se vuelve delgadito y genera insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, pues, ¿no?
Entonces acá es el aumento de la poscarga debido a la vasoconstricción periférica, ¿no? El que haya un aumento, ¿no? Haya una carga a la cual que le imposibilita al corazón, aparte que tiene insuficiencia cardíaca, eso hace que disminuya el gasto cardíaco. Y es común que los pacientes con insuficiencia cardíaca recuerden que tienen el gasto cardíaco disminuido. Hay casos, ¿no? Como que generan insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto, que lo deberían saber, ¿no? Insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto, que es por ejemplo la anemia, la tirotoxicosis, ¿ya? El beriberi, ¿no? Que es por déficit de B1. Acuérdense que el déficit de tiamina, ¿no? Que es la vitamina B1, puede generar una clínica que se le llama neurológica, que es la famosa encefalopatía de Wernicke, que ya se los comenté, ¿no? Que es el paciente por deficiencia vitamínica, tiene oftalmoplegia, ataxia, ¿no? Y lo otro es el beriberi, que es la deficiencia de B1 congestiva, que te genera una clínica característica, una falla cardíaca, ¿ya? Que es el beriberi, ¿ya? Entonces, estos generan insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto, ¿listo? Ya, perfecto. Entonces, más que todo, quería recalcar esta parte de ciencias básicas, que es la fórmula de la presión arterial, ya no lo olviden. A ver acá, dice, un hombre de 70 años acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, escalofríos, hipotensión y confusión desde hace 2 días. El médico le realiza un hemocultivo y confirma que tiene bacteriemia por Staphylococcus aureus. Dentro de los paraclínicos se evidencia lactato elevado, ¿no? Eso me preguntaron a mí, ¿cuál es el marcador más importante en los pacientes con shock séptico? Con shock, creo que era en general, el lactato. El lactato es lo más importante, ¿ya? Porque eso me indica pronóstico. ¿Cuál es el tipo de shock que presenta este paciente? A ver, ¿qué tipo de shock presentaría ese paciente? Muy bien distributivo. Entonces nosotros tenemos el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock obstructivo y el shock distributivo. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque esto puede ser pregunta, como les digo, a los chicos de Lepro, de fisiopatología o de fisiología. ¿Por qué? Porque siempre el rezagado, ¿no? El diferente es el shock distributivo. Pero el shock distributivo, recuerden que son 3 tipos de shock. El shock distributivo es el shock séptico, es el shock anafiláctico y es el shock cardiogénico, shock neurogénico. ¿Ya? Son esos 3 tipos de shock los que albergan el shock distributivo. Obviamente el más frecuente de los 3 es el shock séptico, pues, ¿no? El más frecuente general de todos los tipos de shock, si te preguntan, es el shock séptico, en adultos, ¿no? Por una infección. En el niño, lo más frecuente es un shock hipovolémico, ¿no? Por problemas de diarrea, de vómitos que tienen los niñitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en todos los shocks, siempre, el gasto cardíaco está disminuido, ¿ya? Y en compensación, aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no? Porque como está disminuido, la resistencia vascular periférica aumenta para querer compensar. Entonces, obviamente, como hay disminución del gasto cardíaco en todos estos, hay disminución del gasto cardíaco, baja la presión arterial, pues, por eso. Y en contraparte, la resistencia vascular periférica aumenta en compensación. Ya, nunca olviden eso. Pero en el caso de los shock distributivos, acuérdense, los vasos están enfermos. Por ejemplo, en el shock séptico hay una inflamación, ¿no? Porque es por una sepsis, ¿no? Por una infección. Entonces, el vaso, por así decirlo, está infectado y por más que haya un estímulo del sistema simpático para hacer vasoconstricción, o sea, porque aumente la resistencia vascular periférica, ese vaso no responde porque está enfermo. En el shock anafiláctico, como es por un exceso de histamina, la histamina es un vasodilatador. Entonces, por más que venga el sistema simpático a hacer resistencia vascular, tampoco hay aumento de resistencia vascular periférica. Y el neurogénico, acuérdense que es una falla del centro vasomotor, pues, ¿no? Que el centro vasomotor está en la médula oblongada. Entonces, si falla el centro vasomotor, que es el que se genera vasoconstricción, obviamente tampoco hay resistencia vascular periférica, ¿no? Muy característico que te pongan un paciente con shock, ¿no? Y con frecuencia cardíaca disminuida, o sea, presión arterial disminuida y frecuencia cardíaca disminuida, piensen en shock neurogénico, ya que en todos los shocks siempre la frecuencia cardíaca va a estar alta, ¿no? Porque es el primer mecanismo compensatorio, que aumente la frecuencia cardíaca. Todos los pacientes con shock van a ver que están taquicárdicos, pero por ahí ves un paciente con hipotensión y también con bradicardia, piensa que es un shock neurogénico, porque está fallando el centro vasomotor, entonces no funciona el centro vasomotor, no funciona el simpático, entonces hay hipotensión y bradicardia, ¿ya? Entonces en estos casos es al revés. En los distributivos, acuérdense, tienen gasto cardíaco elevado y tienen resistencia vascular periférica
disminuida. Por eso son los famosos shocks calientes, pues, ¿no? Shocks calientes, porque su gasto cardíaco está elevado, su piel está caliente, está roja, ¿ya? En cambio los demás, no. ¿Listo? Entonces es una gran diferencia que siempre les van a preguntar. Acuérdense que el cardiogénico es por una falla en la sístole del corazón, ¿ya? O sea, cualquier enfermedad que genere que el corazón no se contraiga bien es causa de shock cardiogénico. En cambio, el obstructivo, porque a veces se confunden en esto, es una falla de la diástole del corazón, ¿no? En otras palabras, el taponamiento cardíaco, ¿no? Ustedes dirán, cardíaco es cardiogénico. No, el taponamiento cardíaco, como el corazón está taponeado, ¿no? Por el pericardio, por sangre, no se distiende bien, entonces es una falla en la diástole, ¿ya? Entonces eso es obstructivo, igual que el neumotórax a tensión, ¿no? El EPOC severo, porque ahí hay aire, ¿no? Habíamos hablado que en el asma, en el EPOC, el pulmón se hiperinsufla y tapan al corazón, entonces el corazón no se distiende bien. Y obviamente shock hipovolémico, recuerden que es cuando hay un mayor al 30%, o sea, más del 30%, que se pierde de la volemia, eso lo expliqué también en hemorragia postparto, que eso también lo definen así, en donde ya podemos pensar en shock, ¿ya? Entonces, en este caso, obviamente te dice paciente con infección, ¿no? Te dice fiebre, bacteriemia, o sea, ya te lo canta, es un shock séptico, ¿listo? Y ese tipo de shock es un shock distributivo, ¿ya? Continuamos. A ver, mira esta pregunta recién dado que me... Shock obstructivo, por eso le digo, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, neumotórax a tensión, EPOC o asma severo, ¿ya? Que son causas justo de pulso paradójico, pues, pulso paradójico, eso lo ven en semiología, pero esos son justo causas del pulso paradójico, ¿ya? Que es cuando disminuye la presión arterial a la inspiración, porque lo normal es que aumente la presión arterial a la inspiración, por eso se llama pulso paradójico, ¿ya? Entonces, igual, acuérdense, el famoso, esta es la mnemotecnia tapón, pues, ¿no? Pero yo ahí ya les explico la fisiología. Tapón de taponamiento cardíaco, P de pericarditis constrictiva, O de neumotórax, o N de neumotórax a tensión, y O de obstrucción severa, pues, ¿no? EPOC o asma severo. ¿Ya? Ahí también en TikTok, ahí el que lo quiere ver, ahí yo les hago la explicación de cómo se surge el pulso paradójico, el famoso pulso paradójico fisiológicamente. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la hormona responsable de aumentar la producción hepática de glucosa durante un ayuno prolongado de 24 horas? Del cardiogénico es cualquier causa de falla cardíaca, ¿no? El infarto, ¿listo? O alguna causa que te genere una miocardiopatía dilatada, pues, ¿no? Una insuficiencia valvularia descompensada también. Ya, muy bien, glucagón, pues es sencillo, pues, ¿no? Entonces, ustedes siempre deben recordar, acá también digo, diferencien, que es la gluconeogénesis, ¿no? La glucólisis y la glucogénesis, ¿ya? La gluconeogénesis es formar glucosa a partir de compuestos, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos, ácido láctico, ácidos grasos, ¿no? Entonces esto me aumenta los niveles de glucosa. Esto es lo que están hablando ahorita, ¿no? La gluconeogénesis, por ejemplo, lo hace el hígado y el riñón, ¿ya? La glucolisis, su nombre lo dice, es romper, o también se llama glucogenólisis, dices, romper los depósitos de glucógeno, ¿no? La glucosa se deposita como glucógeno, entonces esto aumenta los niveles de glucosa también. Y la glucogénesis es formar compuestos de glucógeno. Por lo tanto, esto disminuye los niveles de glucosa. Por lo tanto, ya saben más o menos, ¿no? Que la insulina, ¿qué es lo que haría la insulina? Bloquear a estas dos vías, ¿ya? Y estimular esto, pues, ¿no? En cambio, el glucagón, lo contrario. El glucagón estimula la gluconeogénesis, estimula la glucogenólisis e inhibe la glucogénesis, ¿ya? Porque las hormonas, siempre con las hormonas que aumentan los niveles de glucosa, lo deben recordar, es el glucagón, son las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y las catecolaminas. Por eso, el paciente hipertiroideo tiene riesgo de generar diabetes. El paciente con síndrome de Cushing tiene riesgo de generar diabetes. El paciente con acromegalia tiene riesgo de generar diabetes, ¿no? El paciente con un feocromocitoma, ¿no? Por exceso de catecolaminas, tiene riesgo de generar diabetes, ¿ya? Entonces, todas estas son las hormonas que aumentan los niveles de glucosa. Nunca olviden eso, ¿ya? Y la única de todas esas que puede hacer un feedback negativo, o sea, que cuando ve que hay muchos niveles de glucosa, dice como que
la misma hipófisis le dice como que hay que dejar de producirnos porque nosotros también hacemos que aumenten glucosa. ¿Cuál es? A ver, de todas estas, ¿cuál es la única que hace un feedback negativo? Chicos, es importantísimo que sepan eso y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Porque siempre el dato fisiológico va de la mano con un dato clínico. ¿Cuál de todas estas sí me genera un feedback negativo? No, el glucagón no. El glucagón lo inhibe la somatostatina, les dije, que también lo produce el mismo páncreas, ¿no? Las células delta que les dije. Muy bien, Fabiola, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es la única que genera un feedback negativo, ¿ya? O sea, cuando hay mucha glucosa, ¿listo? La misma hormona de crecimiento disminuye sus niveles. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con acromegalia, ¿ya? Si a ti te preguntan, el estudio inicial es pedirle IGF-1, pues, ¿no? Que es el péptido similar a la insulina, que eso es en sí lo que se produce a nivel hepático. Ese es el más, o sea, el que podemos dosar, que no es muy variable, ¿no? Porque la hormona de crecimiento no se dosa, ojo, porque ahí les van a preguntar, la hormona de crecimiento es muy variable. Entonces, lo de elección es la IGF-1, ¿ya? Pero, como prueba confirmatoria, nosotros le hacemos al paciente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces ustedes dirán que tiene que ver la prueba de tolerancia oral a la glucosa en un paciente con acromegalia, que acuérdense que es por un aumento de hormona de crecimiento, pues, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a hacer es dosar la hormona de crecimiento antes de la prueba de tolerancia oral a la glucosa y dosarle la hormona de crecimiento después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasaría, como les digo? Si digamos, ¿no? Los valores acá son de 80 y nosotros le damos una carga de glucosa, ¿qué pasa? La glucosa aumenta y la hormona de crecimiento en una persona normal diría, oye, hay que disminuir nuestros niveles porque hay mucha glucosa. Entonces, después nos va a salir pues una hormona de crecimiento, por ejemplo, de 50, 40. Eso es lo normal. Pero en el paciente con acromegalia, ¿no? Que tiene hormona de crecimiento, digamos, 120, le hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa y lo normal es que disminuya. En estos pacientes sigue estando acá 115, 120, o sea, se mantiene. ¿Por qué? Porque como es un tumor productor de hormona de crecimiento, ya el feedback no responde. Entonces, por eso es la importancia que sepan que la única de todas esas que hace feedback negativo es la hormona de crecimiento y eso lo podemos utilizar para confirmar el diagnóstico de acromegalia. ¿Listo? Perfecto. Entonces, acá, bueno, fácil, el glucagón, porque el glucagón aumenta los niveles de glucosa, ¿ya? Siguiente. Dice, paciente de 70 años con hipertensión mal controlada presenta inicio repentino de debilidad derecha en el cuerpo y dificultad para hablar. Se le realiza tomografía computarizada de la cabeza hallándose hemorragia en ganglios basales y edema cerebral asociado. ¿Qué tipo de edema presenta el paciente? A ver, mi pregunta es, ¿qué lóbulo está afectado? A ver, con lo que ya hemos practicado. Que te diga, porque bueno, esto no es igual que un síndrome isquémico, ¿no? De pensar en una arteria, pero más o menos podemos pensar en qué se está afectando, ¿no? Porque te dice debilidad derecha en el cuerpo y dificultad para el habla. ¿Qué podrían estar pensando que se está afectando? ¿Qué lóbulo? Por ahí se está comprometiendo. A ver, ¿alguno? Si hay dificultad, muy bien, ¿no? Posiblemente el temporal, ¿no? Por ahí el frontal, listo, pero sobre todo izquierdo o derecho. Si hay dificultad para el habla, izquierdo, muy bien, ya, listo. Entonces, hay tres tipos de edema importantes, ¿no? El edema citotóxico, que acuérdense que estos van a estar aumentados, o va a aparecer este edema cuando hay isquemia, en un ACV isquémico, ¿ya? O cuando te indican hipoxia, ¿ya? Va de la mano, ¿no? Isquemia con hipoxia, ¿ya? El edema vasogénico es cuando hay, acuérdense, un aumento de presión por una masa o sangrado, ¿ya? Entonces acá está obviamente el ejemplo, las hemorragias, los tumores, las herniaciones, ¿ya? Y obviamente en tumoraciones también hablo pues de abscesos, ¿no? Por ejemplo, te dicen la toxoplasmosis, ¿qué tipo de edema genera? Vasogénico, pues, ¿no? Todo lo que haya una masa, ¿no? Por eso digo, al final una masa, algo, la masa es lo que genera un edema vasogénico, ¿ya? Porque altera la permeabilidad del sodio, ¿listo? En cambio, el edema intersticial, o unos lo llaman osmótico, es por un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Que esto lo vamos a ver en los pacientes con hidrocefalia. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos hablando de una hemorragia, eso es un edema vasogénico, ¿ya? Que es uno de los edemas
más comunes, ¿ya? Más comunes, porque alberga muchas etiologías, ¿ya? Pero acuérdense que el ACV isquémico genera edema citotóxico. ¿Se acuerdan? Pues citotóxico, de que hay toxicidad por hipoxia, ¿ya? Perfecto, continuemos. Pregunta 26, dice, mujer de 79 años con fibrilación auricular, estenosis de la válvula aórtica e insuficiencia de la válvula mitral. Es ingresada a emergencia por una descompensación de su arritmia, que es revertida gracias al uso de medicación, ¿no? El cardiólogo decía anticoagular con warfarina. ¿Este medicamento produce inhibición de qué? A ver, ¿quién me dice? Facilita, facilita, facilita. Claro, pues factores dependientes de vitamina K. Entonces nunca olviden cuáles son los factores dependientes de vitamina K, ¿no? Factores dependientes de vitamina K son 2, 7, 9 y 10, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Siempre preguntan eso. Y nosotros podemos bloquear estos factores gracias a la warfarina, ¿ya? Pero justo acá les quería hablar de lo que es las cascadas de coagulación para que se entienda mucho mejor esto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la cascada de coagulación, hablamos de una vía, vamos a poner un color, una vía intrínseca, voy a poner más chiquitito, si no, no me alcanza. Ya, una vía intrínseca, ¿ya? Que va, acuérdense, del 12 y van bajando hasta el 10, ¿no? Pero recuerden siempre que el 10 es de la vía común. Entonces comienza, ¿no? 12, 11, te salteas el 10, 9, 8. ¿Listo? Y tenemos otra vía, voy a poner en morado, que es la vía extrínseca. ¿Ya? Que en la vía extrínseca tenemos el factor 3 y tenemos, importante, el factor 7. ¿Ya? Estos, ¿no? Esta vía extrínseca y esta vía intrínseca activan ¿a quién? A la vía común. ¿Que quién es? El factor 10. ¿Ya? El factor 10, ¿no? Luego el factor 10, bueno, ya activa el factor 2, ¿no? Que acuérdense que el factor 2 es la protrombina, ¿no? Activa el factor 2 en trombina activada, y esta ya activa a lo que es el fibrinógeno, que es el factor 1, a un 1 activado, que es para ya hacer el coágulo de fibrina, ¿no? El coágulo de fibrina ya es lo último, ¿no? Lo último para nosotros que haya o sea, un trombo ya establecido, ¿listo? Acuérdense que el factor 5 está acá, pues. También activa el factor 10, ¿listo? ¿Quiénes activan el factor 10? El 5, el 8 y el 7, ¿ya? Y esto es importante, ¿ya? Esto es importante porque acá ya podemos ver, bueno, primero quiero que sepan esto, ¿no? La vía intrínseca, entonces, ¿quién compone? 12, acuérdense, van bajando 12, 11, me saltó el 10, 9, 8, 12, 11, 9, 8. En cambio, la vía extrínseca, 3 y 7. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la vía extrínseca yo la puedo ver, o sea, yo puedo ver en un hemograma si está alterado, porque la vía extrínseca yo la puedo medir con el tiempo de protrombina. En cambio, la vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina parcial activada. O sea, esto es recontra importante, porque cuando te dicen pacientes, bueno, de por sí, lo que ya les había explicado, ¿no? El paciente que tiene deficiencia de plaquetas, ¿no? Una plaquetopenia, genera clínica de sangrados leves, ¿no? Petequias, epistaxis, ¿no? Pero cuando tenemos deficiencia de factores de coagulación, ya son hemorragias importantes, pues, ¿no? Hemartrosis, una hemorragia cerebral, ¿no? Hematomas, etcétera. Entonces, cuando te aparece un paciente que tiene hemorragias, ¿no? Y te dice con tiempo de tromboplastina parcial activado elevado, lo primero que tienes que pensar es en hemofilia. Porque ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es déficit del factor 8, pues, ¿no? Bueno, la hemofilia A, ¿ya? Porque existe el factor antihemofílico A, que es el factor 8, después también existe el factor antihemofílico B, que es el factor 9, y el factor antihemofílico C, que es el factor 11. Bueno, al final, todos esos de la hemofilia están acá, pues miren, 8, 9 y 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que en la hemofilia se eleva el tiempo de tromboplastina parcial activada. En cambio, el tiempo de protrombina se eleva cuando hay sobre todo el factor 7, porque este es el más sensible en disminuir. Siempre recuerden eso. Por eso en un paciente con falla hepática, que vemos ya el factor, el tiempo de protrombina elevado, ya decimos que es un marcador importante de pronóstico severo, ¿no? Es agudo, pero ya es pronóstico severo. Ya cuando falla, cuando hay disminución de albúmina, ya hay peor todavía. La deficiencia de albúmina ya es un factor de falla crónica,
¿ya? Entonces acá tenemos factores anticoagulantes, ya lo voy a poner rojo, que son, por ejemplo, la proteína C y S. La proteína C y la proteína S, ¿qué bloquean? Bloquean el factor 5, ¿listo? Bloquea el factor 8, ¿listo? ¿Y quiénes estimulan la proteína C y S? La trombomodulina. Todo esto forma parte del sistema de anticoagulación, trombomodulina, proteína CS. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, para romper, que este es el sistema anticoagulante, que lo voy a poner de otro color, lo voy a poner de esto. Ya. Esto de acá, gracias a quiénes, acuérdense a la plasmina. Ya, la plasmina es el que encargado de romper esa malla de fibrina. ¿Listo? Pero la plasmina, ¿de dónde proviene? Del plasminógeno. ¿Y cómo se activa el plasminógeno en plasmina? Fácil, por el activador del plasminógeno, ¿no? Y hay fármacos que nosotros usamos ahí para activar el plasminógeno, ¿no? Que son los famosos teplasa, pues, ¿no? Ateplasa, etelateplasa, ¿no? Que son los que usamos para hacer trombólisis, ¿no? Lo que han visto en pacientes con infarto, cuando hablamos de trombolisis, ¿qué es lo que le damos? Ateplasa. Al darle alteplasa, hacemos esta activación, aumentamos la plasmina y rompemos estos coágulos de fibrina. ¿Ya? Bueno, más que todo sería acá. Perdón. Rompemos estos coágulos de fibrina, ¿no? Igual al paciente con ACV isquémico, ¿no? Hacemos trombólisis. Bueno, igual acuérdense que al final lo mejor para el paciente con infarto es angioplastía coronaria percutánea, ¿no? Pero ya saben cómo actúa la teplasa, pues que usamos como trombolítico, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo yo también, si te preguntaran, cómo yo controlo al paciente que usa warfarina con tiempo de protrombina? Pues, porque el factor más sensible de la warfarina, que son de todos estos que bloquea, es el factor 7, ¿listo? Solo que casi nunca te ponen tiempo de protrombina, sino te lo ponen con las unidades internacionales, que es el famoso INR. Pero el INR es lo mismo que tiempo de protrombina, ¿ya? Entonces ya saben de dónde viene eso, ¿listo? Entonces, muy bien acá, los factores dependientes, vitamina K, 2, 7, 9 y 10, que eso lo bloqueamos con la warfarina, y ahí tienen su resumen del cascada de la coagulación y por qué es importante saber, ¿ya? Porque es importante saber, ¿ya? Acá vamos con otra pregunta, ya justo hablando de los medicamentos, bueno. Dice, paciente de 55 años diagnosticado con trombosis venosa profunda en pierna izquierda, es es tratado con rivaroxaban. ¿Cuál es el mecanismo del fármaco que inhibe la formación de trombos? ¿Cuál es el mecanismo de acción del rivaroxaban? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, ¿no? Es fácil, ¿por qué? Porque todos los que son Saban, Apixaban, todo X porque bloquean el factor 10. Sencillo, pues, ¿no? Bueno, pero vamos a poner todos para si les ponen las otras preguntas. Por ejemplo, uno de los que usamos mucho es la heparina no fraccionada, ¿ya? La heparina no fraccionada, que acuérdense que la heparina no fraccionada es la de alto peso molecular. Cuando no está fraccionada, es la de alto peso molecular. Es la que nosotros conocemos como simplemente heparina, ¿ya? Así, a leguas heparina. Ahora, ¿cuál es el efecto de la heparina no fraccionada? Potencia la antitrombina 3. Aquí dirán, ¿y qué era la antitrombina 3? ¿En qué momento lo mencionó? Me olvidé, pues me olvidé. Me olvidé de mencionar acá. La antitrombina 3 también es otro sistema de anticoagulación que bloquea el factor 12, bloquea el factor 11, bloquea el factor 9, ¿listo? Bloquea el factor 10 y bloquea el factor 2, ¿listo? Todo eso bloquea la antitrombina 3, ¿ya? Entonces, ¿no? La gran pregunta es, si yo usara heparinas, ¿con qué lo controlaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué lo controlaría a los pacientes que usan heparina? Con TTPA, pues. Exacto, ¿ven? Entonces, y todo sale de ahí, nada más. ¿Ya? Entonces, potencian la antitrombina 3, entonces tienen que ver con la vía intrínseca, ¿listo? Entonces, su monitoreo, acá lo pone su monitoreo es con TTPA, ¿no? Tiempo de tropoprostina parcial activada, ¿no? Y su antídoto, porque han preguntado su antídoto, por si te pasas, es la protamina, ¿ya? Eso es su antídoto, la protamina, ¿ya? Entonces,
Su principal efecto es potenciar la antitrombina 3, ¿ya? Ahora, tenemos la otra heparina, que es la heparina llamada de bajo peso molecular, ¿no? O también llamada heparina fraccionada. ¿Por qué se llama bajo peso molecular? Por la fraccionada. Y acá tenemos a la famosa enoxaparina, pues la que más utilizamos. La enoxaparina, que su acción también es potenciar la antitrombina 3, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre la heparina fraccionada y la heparina de bajo peso molecular o no fraccionada? Que esta no necesita control, ¿ya? No necesita control. Y tiene otro efecto adverso de ambos, acuérdense, lo voy a poner acá, es la trombocitopenia, ¿ya? Ya han preguntado. Las heparinas, o sea, ambas, pueden generar trombocitopenia, pero la heparina de bajo peso molecular tiene menos riesgo. Entonces lo voy a poner acá, menos riesgo, en la parte de abajito, ya de la heparina de bajo peso molecular tiene menos riesgo de trombocitopenia. Y lo otro es que no necesita control, o sea, esta no se controla, a diferencia de la otra que sí la tenemos que controlar, ¿ya? Entonces, por eso es que actualmente siempre usamos enoxaparina, ¿no? La enoxaparina es lo de elección, ¿no? Ven ahí pacientes con trombosis venosa profunda, que se le da enoxaparina, ¿no? Aunque ahora, ojo, lo de elección son los nuevos anticoagulantes orales, que son estos inhibidores del factor 10, ojo. Pero casi siempre en las preguntas te aparece enoxaparina. Ahora, hay un dato importante, que yo justo vi en una pregunta de NAM, ¿en qué casos no daríamos enoxaparina? O sea, en el caso de que sí tendremos que utilizar heparina, ¿no? ¿En qué casos no utilizo enoxaparina? Y justo fue interesante una pregunta que está contraindicado en pacientes en hemodiálisis, ¿ya? Y eso era muy importante, ¿ya? Porque viene una pregunta de un niñito, no recuerdo si tenía trombosis venosa profunda, bueno, pero tenía trombosis, ¿ya? No recuerdo muy bien el caso, que se le tenía que dar, o sea, cuál era el anticoagulante de elección, entonces estabas ahí entre enoxaparina y heparina, pero te decía que el paciente tenía cáncer y estaba en hemodiálisis. Entonces, como está en hemodiálisis, no puedes dar enoxaparina. Ahí das heparina no fraccionada o también llamada heparina de alto peso molecular. ¿Se entienden? Ya. ¿Qué otros anticoagulantes tenemos importantes? Por ejemplo, el fondaparinux. El fondaparinux lo que hace es inhibir al factor 10. ¿Ya? También inhibe al factor 10 activado. ¿Listo? Solo inhibe al factor por la vía de la antitrombina. O sea, en sí actúa en esta vía, pero solo actuando específicamente en esto, ¿no? Al factor 10. ¿Ya? Bueno, la warfarina ya hablamos, ¿listo? Y tenemos los inhibidores, ¿ya? Los inhibidores directos del factor 10 activado, ¿no? Que acá tenemos todos los que, como habían dicho, que es Xavan, ¿no? Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, entonces no se pueden equivocar, chicos, ¿eh? Ahí está. Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban. ¿Listo? Todos ellos bloquean el factor 10 activado. ¿Listo? Y por último, tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Al dabigatran. ¿Ya? El dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina. Estos son también inhibidores de factor 10, ¿no? Un inhibidor directo de la trombina, que es el 2 activado. ¿Ya? Entonces ahí tienen todos los anticoagulantes que nosotros utilizamos, pero como les digo, últimamente los que más usan, los que se deberían usar, son los inhibidores directos del factor 10 activado. Pero generalmente lo que siempre te preguntan es la famosa enoxaparina, pues, ¿no? La warfarina, eso sí o sí lo utilizamos en pacientes con riesgo de cardioembolismo, ¿no? En el caso del paciente con fibrilación auricular. Bueno, ya se lo explicaré más si hago esta clase de cardio, porque también ahí tenemos que hacer un score de Hasbled y todo eso para ver si hay riesgo de sangrado o no. Pero siempre, si no te ponen nada de eso, siempre warfarina, porque es el más potente y tenemos que evitar un cardioembolismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, rivaroxaban inhibe directamente el factor 10 activado. ¿Listo? Sencillo. Ya aprendieron los anticoagulantes y cómo funcionan. Y esto lo pueden unir también más al cuadro o al mapa, bueno, no sé si se llama mapa, pero resumen de la cascada de coagulación que les he dejado. ¿Ya? Siguiente. Dice, paciente de 45 años con dolor epigástrico, se le pasa cuando come y se le da ranitidina. ¿Cuál es el mecanismo de acción que se relaciona al fármaco? A ver, ¿cuál sería esta alternativa? Ay, me está viendo loco. ¿Cuál sería esta alternativa, chicos? Inhibe la dinatociclasa y disminuye la AMP, inhibe la fosfolipasa C, inhibe la bomba de protones o aumenta el guanilactociclasa y aumenta el GMP.
Ya, primero, ¿cuál es su diagnóstico? Interesante, ¿ah? Un paciente que le mejora el dolor cuando come. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? Para los de fisiopatología tienen que saber. ¿Qué enfermedad pasa el dolor? Ya, pero úlcera, ¿qué tipo de úlcera? Pues, ¿gástrica o duodenal? ¿Quién me dice? Gástrica, 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 gástrica. No, chicos, duodenal, recuerden. La úlcera duodenal, la úlcera duodenal, ¿cuál es su característica? Que tiene un aumento de ácido clorhídrico, produce una hipersecreción de ácido clorhídrico. En cambio, la úlcera gástrica genera acloridria, o sea, genera hipocloridria o acloridria. Y ese es el riesgo que la úlcera gástrica tiene para poder desarrollar adenocarcinoma, pues por atrofia gástrica. Entonces, así yo lo explico siempre, ¿no? Si tu estómago, obviamente en la úlcera gástrica, está vacío, o sea, no tiene ácido clorhídrico, cuando tú comes, esta comida tiene contacto con la mucosa y te genera dolor. En cambio, en la úlcera duodenal, tienes un montón de ácido clorhídrico y eso es lo que te está generando la acidez, el dolor. Entonces, cuando tú comes, ya ese ácido ya no se la agarra contra tu estómago y comienza a destruir la comida, ¿no? Entonces, la úlcera que mejora con la comida es la úlcera duodenal, que dicho sea de paso, es la úlcera más frecuente, ¿ya? En cambio, la que empeora con la comida es la úlcera gástrica, ¿ya? La úlcera gástrica, al contrario, mejora con el ayuno, pues. Cuando no comes, ahí mejora la gástrica. En cambio, la duodenal empeora con el ayuno, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Listo? Es importante que lo sepan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la famosa bomba de protones, hay maneras de hacer este bloqueo, ¿no? De una manera, por así decirlo, directa o con los receptores. Entonces, acá les dejo, miren, quiénes son o cuáles son los principales, ¿no? Las principales hormonas que generan un aumento de ácido clorhídrico, nunca lo van a olvidar. La acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Ya? Esos son los tres principales que generan aumento de producción de ácido clorhídrico. Sobre todo, ¿cuál es el mayor estímulo? La gastrina, porque por las células G intestinal, ¿no? La gastrina. Entonces acá lo están viendo, ¿no? La gastrina o la acetilcolina viene por el receptor M3, que ya dijimos que el M3, que es un receptor muscarínico, es por medio del músculo liso. El M3 es el que está en músculo liso, ¿no? Así como existían los receptores adrenérgicos, que el beta 2 era el músculo liso, el M3 es el músculo liso, nunca olviden eso, ¿ya? El M1, perdón, en cambio el M2, ahí es el corazón, ¿ya? El M1, M4 y M5 es sistema nervioso central, ¿ya? M2, corazón, M3, músculo liso, ¿ya? Y su segundo mensajero es el calcio, ¿ya? El calcio. Al igual que la gastrina, su segundo mensajero es el calcio, entonces nunca olviden, la acetilcolina y la gastrina, su segundo mensajero es el calcio. En cambio, la histamina, que son mediante sus receptores H2, ¿ya? Porque el H1 es la histamina para hacer la alergia, la degranulación de mastocitos, lo que hablamos. Bueno, perdón, las reacciones alérgicas más que todo, o sea, que te generen ronchas, ese es por el H1. El H2 es el que está a nivel de la mucosa gástrica para la producción de ácido clorhídrico y su segundo mensajero es el AMP cíclico, ¿ya? Entonces estos estimulan a la famosa bomba de protones, que es una bomba de potasio hidrogenión, listo, para producir obviamente secreción. Entonces acá tenemos fármacos como el omeprazol, ¿no? Que actúa directamente inhibiendo a la bomba de protones, pues, ¿no? Es un inhibidor de bomba de protones, ¿ya? En cambio, acá tenemos bueno, acá dice cimetidina, pero acá también tenemos a la ranitidina, que bloquean el receptor H2, ¿ya? Es un antihistamínico, tú dirás, antihistamínico, pero ¿acaso es para alergias? No, pues, es un antihistamínico específicamente el receptor H2, ¿listo? Bueno, acá te aparece atropina, pues, ¿no? Si quisiera bloquear por ese medio, pero no es el objetivo, pero ya saben que la atropina es un bloqueador antimuscarínico, ¿no? No selectivo, ya lo habíamos hablado en la intoxicación por órganos fosforados. Entonces, al bloquear yo, ¿no? El receptor H2, ¿por qué vía me voy? Por la vía del AMP cíclico. Entonces lo que hace es inhibir la adenilato ciclasa y disminuir el AMP cíclico. Pregunta bonita, importante, ¿ya? Entonces, histamina, AMP cíclico es su segundo mensajero. Gastrina y acetilcolina, calcio, ¿ya? Y ahí tienen los que utilizamos como antiácido, ¿no? Bueno, la ranitidina ya no lo usamos, ya saben que
que ha habido bastantes efectos adversos, asociaciones malignas, ¿no? Entonces, pero ya saben, ¿no? La ranitidina actúa sobre el receptor H2 y el omeprazol directamente sobre la bomba de protones. Siguiente. Ya bueno, esta la dejé para que vean que es la pregunta que les dije, que por pensarla mucho la fallé, pero ya les dije, ¿no? Varón de 75 años procedente de una residencia de ancianos presenta sepsis de origen urinario, hemocultivo y hidrocultivo muestran E. coli productora de beta-lactamasa de espectro ampliado, ¿no? Antibiograma pendiente. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Entonces, para que quede claro y para que me quede claro a mí también, las BLE positivas, que son de espectro extendido, ¿ya? Tienen resistencia a penicilinas, ¿ya? Como definición, y a cefalosporinas, ¿ya? De primera hasta cuarta generación, ¿ya? Dentro de esos, también puede haber, dice, resistencia al astreonam. Por lo tanto, la indicación, lo de elección para estas bacterias, ¿ya? Son los carbapenems, ¿ya? Que es la famosa, acá, ertapenem. Ahora, ¿por qué puse esta pregunta también? Porque te pueden preguntar sobre beta-lactamasas y también recuerden, te van a preguntar cuáles son los antibióticos antiseudomonas. Eso lo tienen que saber sí o sí. ¿Cuáles son las antiseudomonas? En el caso de las penicilinas, ¿quién funciona? El pipetazo. O sea, la piperacilina más el tazobactam, nada más. De las cefalosporinas, ¿ya? Las cefalosporinas puede ser las de cuarta y quinta, normal, ¿no? El cefepime, el ceftolozano, ¿ya? Pero el de tercera generación, el único que actúa sobre pseudomona, ¿cuál es? La ceftazidima. La ceftriaxona no actúa sobre la pseudomona, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Las quinolonas, ¿no? El levofloxacino, el ciprofloxacino, ¿ya? Porque el moxifloxacino más que todo es para anaerobios, ¿ya? Entonces, levofloxacino, ciprofloxacino. Los carbapenems, excepto el ertapenem, ¿ya? El ertapenem no cubre pseudomonas, ¿ya? Solo el imipenem y el meropenem. Aquí más, a ver, pipetazos, ceftazidima, cefalosporinas de cuarta, quinta, las quinolonas, carbapenémicos, el monobactam también, el astreonam también cubre pseudomona, ¿ya? ¿Y quién me falta? Los aminoglucósidos, ¿no? La gentamicina, la amicacina, ¿ya? Entonces, esos son los antibióticos que cubren pseudomona, nunca lo olviden, ya les van a preguntar medicamentos. Los demás, todos los demás que no he mencionado, no cubren pseudomona. Listo. Continuamos. Una mujer de 33 años que sufrió hemorragia postparto acude a consulta externa porque no puede dar de lactar a su hijo. El médico solicita una serie de exámenes y identifica panhipopituitarismo, ¿no? ¿Qué hormona se encuentra disminuida dentro de los exámenes solicitados? Súper pregunta importante, desde la parte patológica hasta para, obviamente, saber en el estudiante. O sea, esas preguntas del lepro, como les digo, a los chicos que van a dar el lepro, es importante para ver el conocimiento que tienen respecto a la asociación clínica, porque obviamente ustedes ya han llevado fisiopatología, con respecto a las ciencias básicas, ¿ya? Entonces esto es muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico primero para los chicos que ya están en clínica? Demuestren. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Muy bien, esto es un síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome de Sheehan es una apoplejia hipofisiaria, ¿no? ¿Debido a qué? A una hemorragia postparto. Eso se le llama síndrome de Sheehan. ¿Listo? Entonces, esa apoplejía hipofisiaria genera un panhipopituitarismo, que acá ya te lo decían, ¿no? Un panhipopituitarismo. Para que haya un panhipopituitarismo tiene que haber una afectación mínimo del más del 90% de la adenohipófisis, Entonces, ¿cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis? Porque si saben las que produce la adenohipófisis, saben las que produce el hipotálamo, ¿no? Porque las del hipotálamo serían las liberadoras. Entonces, acá hacemos un repaso. Produce la hormona del crecimiento, produce la corticotropina, produce la tirotropina. Yo les digo, apréndanse las abreviaciones, no esperen que les aparezca tal cual tirotropina, ¿ya? Hormona de crecimiento, corticotropina, tirotropina, gonadotropinas, ¿no? Todos son tropinas, gonadotropinas. ¿Y quién me falta? La prolactina, ¿ya? Entonces,
Siempre acuérdense que todas tienen un feedback positivo, excepto una. Entonces, esta tiene un feedback positivo. La hormona de crecimiento es estimulada por yo les he dicho, las hormonas del hipotálamo. Las hormonas del hipotálamo tienen RH. Por esto, esta es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GHRH. ¿Quién estimula a la ACTH, a la corticotropina? La hormona liberadora de corticotropina, CRH. ¿Quién estimula a la TSH? La hormona liberadora de tirotropina, TRH. ¿Quién estimula a las gonadotropinas? La GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Y de todas estas, la única que tiene un feedback negativo es la prolactina, porque la prolactina no tiene un feedback positivo, sino tiene un feedback negativo por medio de la dopamina. Por eso también han preguntado, ¿no? En un paciente que tiene, ¿cómo dijeron? Una enfermedad, ¿no? Por una falla hipotalámica, ¿no? ¿Cuál de las hormonas de la adenopófisis van a estar aumentadas? Entonces, todas estas disminuyen, pues, ¿no? Si hay una afectación del hipotálamo, disminuye la hormona de crecimiento, porque no hay hormona liberadora de hormona de crecimiento, disminuye el ACTH, se entiende, ¿no? Pero en cambio la prolactina, como ya no tiene un feedback negativo, se eleva. Entonces, pregunta interesante, ¿ya? Entonces, la única que tiene un feedback negativo es la prolactina, ¿ya? Y la hormona de crecimiento, bueno, la hormona de crecimiento obviamente ustedes saben va al hígado y produce la IGF-1 que les había dicho, la corticotropina va a la corteza suprarrenal, no está de más decir, chicos, pregunta típica, la corteza suprarrenal tiene su zona glomerular, tiene su zona fascicular y tiene su zona reticular. La glomerular produce la aldosterona, la fascicular produce el cortisol y la reticular produce los andrógenos, ¿no? La TSH obviamente va a la tiroides, la FSH y LH dependiendo del varón o la mujer, ¿no? Y la prolactina obviamente, acuérdense, va a los acinos mamarios para la producción de leche, ¿no? Porque a las células mioepiteliales va la otra que nos falta hablar acá, que es la neurohipófisis. La neurohipófisis no secreta hormonas, solo almacena, porque tampoco la sintetiza, ¿no? Porque la sintetiza en sí el hipotálamo, ¿ya? Que acá, bueno, acá ya para que sepan la mnemotecnia, sapo, pues, ¿no? El supraventricular produce la ADH y el paraventricular produce la oxitocina, ¿ya? Acuérdense que tanto el supraventricular puede producir ADH como oxitocina y el paraventricular, ¿ya? Esto me estoy refiriendo al núcleo supraventricular y este es el núcleo paraventricular, ¿ya? Ambos pueden producir ambas hormonas, ¿no? Pero siempre te dicen qué produce más el supraventricular, la antidiurética. ¿Qué produce más el paraventricular? La oxitocina, ¿no? Entonces ustedes ya saben que este actúa a nivel del túbulo colector para reabsorber agua. En cambio, la oxitocina actúa sobre las células mioepiteliales, ¿ya? Para la eyección de la leche, ¿ya? Una cosa es que te pregunten quién produce leche y otra cosa es que te digan quién genera la eyección de leche, que es la oxitocina. Y lo otro que genera, obviamente, es la contracción uterina. ¿Listo? Clarísimo. Entonces creo que ya hicimos el resumen, ¿no? Del eje hipotálamo hipoficiario, porque al final estas hormonas que se producen acá, ¿no? La IGF-1, ¿no? ¿Esto qué? Estos son los que generan el feedback negativo, pues. Acá el cortisol es el que genera el feedback negativo. Acá las hormonas tiroideas, el T3, T4, que ya hablamos cómo se producen, generan el feedback negativo. ¿Ya? Acá el estrógeno, la progesterona, en el caso de la mujer, generan el feedback negativo. Por eso que damos anticonceptivos orales, pues. Damos estrógeno y progesterona para generar un feedback, ¿no? Y que se deje de producir LH, y sin LH no hay pico de LH y no hay ovulación. Ahí entienden cómo funcionan los anticonceptivos. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y acuérdense que la prolactina también inhibe a la GNRH. Por eso que la lactancia materna es un método anticonceptivo natural, ¿no? Porque obviamente cuando se están dando de lactar las mujeres, produce más prolactina, eso inhibe más a la GNRH y eso bloquea el eje hipotálamo hipoficiario gonadotrópico, ¿no? Por eso la lactancia materna exclusiva es un método anticonceptivo natural, ¿ya? Muy bien, entonces espero que haya quedado claro todo eso, chicos. Entonces dice, ¿qué hormona se encontraba disminuida dentro de los exámenes solicitados? En otras palabras,
¿Cuál de todas esas hormonas? Es una hormona de la hipófisis. Es una hormona de la hipófisis. Por lo tanto, estamos hablando de la adrenocorticotropina, ¿no? La corticotropina. Sencillo. ¿Ya? Siguiente. Dice, varón de 40 años que presenta una patología en la barrera hematotesticular que altera los comportamientos entre la sangre y los túbulos seminíferos por una lesión en una de sus células. Antecedente de parotiditis, importante, parotiditis e infertilidad. Laboratorio espermatograma oligoespermia, o sea, poquitos espermatozoides. ¿Cuál es la célula que está afectada con mayor probabilidad? A ver, ¿quién me dice? Pregunta muy interesante, el ENSIP. ¿Cuál sería acá? Célula de Sertoli, célula de espermátide, espermatogonia o célula de Leydig. Ya. Entonces, así como hablábamos en la mujer, ¿no? Que les ponía el estímulo de la LH-FSH, en el hombre también es importante hablar de esto. ¿Ya? Tenemos la LH y la FSH, ¿no? Porque el hombre también tiene LH-FSH, producimos las gonadotropinas, pero recuerden que la LH estimula a las células de Leydig, o también llamada intersticiales. Y la FSH estimula a las células de Sertoli, o también llamadas sustentaculares. ¿Ya? Y acá lo ven, ¿no? Las células de Sertoli, recuerden, está dentro del túbulo seminífero. No van a confundirse. ¿Quién produce, ¿no? ¿Quién produce los espermatozoides? El túbulo seminífero. ¿Dónde maduran los espermatozoides? En el epididio, ¿ya? Entonces acá están viendo el epitelio seminífero, ¿no? Aquí dentro están las células de Sertoli, por eso son sustentaculares. Entonces, como están dentro del túbulo seminífero, ¿no? Que ahí están obviamente todos los espermatocitos en su evolución, su función es prácticamente el de soporte, o sea, forman parte de la barrera hematotesticular y se encargan de todo lo que es la espermatogénesis. Ayudan al proceso de formación de espermatozoides. En cambio, la célula de Leydig o intersticial, ¿por qué se llama intersticial? Porque está acá, afuera del túbulo seminífero, en el intersticio. Por eso acá está la célula de Leydig. Esa que se encarga de producir testosterona. Nunca olviden eso, ¿ya? Y aparte, la célula de Sertoli, ojo, también produce, ¿dónde está? Acá lo voy a poner ya. Inhibina, ¿ya? Y también produce la hormona antimülleriana, que es la hormona que tenemos los varones para que bloqueemos, ¿no? Los conductos de Müller, pues por eso no tenemos órganos sexuales femeninos. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde proviene eso? De la célula de Sertoli. Pero la inhibina es la que, obviamente, en este caso, bloquea la FSH y bloquearía, pues acá, a la GnRH, ¿no? Y la testosterona bloquea la LH, o sea, acá está el feedback negativo y bloquea a la GnRH. ¿Ven? Y acá también ya vimos el eje hipotálamo hipofisiario, pero del varón. Entonces nunca olviden eso, ¿eh? Célula de Sertoli es la célula intersticial estimulada por la LH para producir testosterona. La célula de Sertoli o sustentacular es estimulada por la FSH para producir lo que es la espermatogénesis y es parte de la barrera hematotesticular, ¿no? Por lo tanto, acá te decía patología de la barrera hematotesticular, célula de Sertoli, ¿no? Y el tema de la parotiditis es muy importante, ¿no? Muchos de los pacientes que tienen parotiditis generan una infección, ¿ya? De todo lo que es justo la parte testicular que se llama la orquipididimitis, ¿no? Y tienen como complicación la infertilidad a futuro porque no producen espermatozoides y por eso el paciente tiene oligoespermia, ¿ya? Pocos espermatozoides. Siguiente. Paciente varón de 35 años acude por dolor torácico severo y dificultad respiratoria. En el examen físico se observa ingurgitación yugular y desviación traqueal a la izquierda, ausencia de ruidos respiratorios del lado derecho, neumotenso. ¿Dónde se realizaría la punción? Entonces, cuando vemos todo eso, desviación traqueal, ¿no? Es porque ese paciente está hiperinsuflado, ¿no? Tiene un neumotórax a tensión. Entonces, cuando tenemos un neumotórax a tensión, lo primerito que tenemos que hacer es descomprimir ese tórax, ¿no? ¿Y dónde lo hacemos eso? A nivel del segundo espacio intercostal
línea medio clavicular. Nunca olviden eso. Cuando yo hago toracostomía, que es, lo vamos a hacer luego en este paciente una vez que ya lo descomprimimos, ¿ya? Eso, la toracostomía se hace por acá, ¿no? La toracostomía, que es el drenaje que lo usamos para hemotórax, derrame pleural, ¿listo? No confundan. Toracocentesis es, no es en sí drenaje, es el quitar una parte del derrame pleural para una muestra. La toracostomía es lo que dejamos tubo de drenaje, ¿no? Que eso es en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, ¿ya? Esa es la toracostomía. La toracotomía, ya han preguntado, toracotomía es ya cirugía, ¿no? Operación a tórax abierto, ya que eso es cuando hablamos de un hemotórax masivo, un hemotórax continuo, que eso, por ejemplo, preguntaron en mi examen también, ya que es cuando es un hemotórax de más de 1500 mililitros, eso ya es un hemotórax masivo y tiene que entrar a toracotomía, ¿ya? Pero en todos los casos de RAM pleural, hemotórax o neumotórax, hacemos toracostomía. Pero en el caso del neumotórax, atención, si te preguntan el inicial, no ya lo del, o sea, el tratamiento definitivo, sino lo inicial es la punción a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para descomprimir el pulmón, ¿no? Para que salga todo ese aire, como han visto en las películas que agarran y le clavan ahí en el pulmón, eso es, pues, ¿no? A veces ahí, no sé, pues hacen en cualquier lado lo hacen, ¿no? Porque, bueno, o sea, lo mejor es el segundo espacio intercostal, ¿no? Es el lugar de mayor presión donde va a salir el aire. Pero la verdad es que si es un motor de tensión, la verdad es que en cualquier lado que lo claves va a salir el aire, igual, ¿ya? Por eso tan alejados las películas no están, ¿ya? Pero acá te dice segundo espacio intercostal por debajo del borde superior de la costilla o por encima del borde superior de la costilla. Entonces nunca olviden que el paquete vascular, ya eso es pregunta típica de anatomía, pasa por debajo, ya, por debajo, eh, no, quinto espacio intercostal, toracocentesis. Quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Entonces, por debajo de la costilla, ¿listo? Pasa el paquete vascular, ¿no? Los vasos intercostales. Por lo tanto, siempre que vamos a hacer punciones, ya sea toracocentesis, ya sea punción con aguja, porque esto se llama punción con aguja, siempre es por encima, ¿ya? Por encima del borde superior de la costilla. Entonces, en este caso, muy bien. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, borde superior de la costilla. Muy bien. Siguiente, ya. Vamos allá a ir terminando, chicos, para terminar las 3. Niño de 8 años acude al pediatra por presentar poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga desde hace un mes, y el médico le realiza una prueba de glucosa en sangre y observa que tiene glucemia de 300. Se sospecha de diabetes tipo 1. ¿Qué alteración fisiopatológica subyace a la de diabetes tipo 1? Entonces habíamos dicho, recuerdan, habíamos mencionado un poquito, que la diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿no? Y esto se debe a una destrucción, ya se los había comentado, de las células beta del páncreas. Por lo tanto, ese niño nace sin insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 es obviamente ya en el paciente adulto, que todo comienza con una resistencia a la insulina, ¿ya? Cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Las células, ¿no? Llega la glucosa y ¿qué GLUT es el que usa la insulina? A ver, chicos, es importante. ¿Qué GLUT utiliza la insulina para meter la glucosa a la célula? Muy bien, GLUT4, no olviden eso. Hay muchos GLUT, pero el que te van a preguntar es el GLUT4 porque es el transportador de la insulina, ¿ya? GLUT4. Entonces, hay resistencia y ¿qué pasa? La glucosa sigue estando en la sangre. Entonces, ¿qué dice el páncreas? El páncreas dice, oye, no se está produciendo insulina, comienza a haber una hiperproducción, comienza a haber un hiperinsulinismo. Aquí es cuando el paciente pues se chupa, pues, ¿no? Porque se produce un montón de insulina y comienza a bajar de peso, ¿no? Cuando se descompensa. Pero ese hiperinsulinismo es lo que genera un déficit parcial de insulina, ¿no? Pero es un proceso, como les digo. Primero resistencia a la insulina, luego se genera el hiperinsulinismo, luego el déficit parcial de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 1, no, eso ya nacen con destrucción de las células beta, ¿no? Por lo tanto, en este caso, existe insuficiencia de la producción de insulina. Pues, ¿no? Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Hereditario, el mayor componente hereditario es de la diabetes tipo 2, ¿no? Muchos también confunden que porque la diabetes tipo 1 es un origen autoinmune, eso no es por herencia, ¿ya? Que tu papá haya tenido diabetes tipo 1 no significa que tú también vas a tener diabetes tipo 1, ojo. Es menos la herencia que la diabetes tipo 2, ¿no? Y se debe a difusión parcial de las células beta, eso es de la diabetes tipo 2 también, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta.
Hombre de 65 años, antecedente de fiebre reumática, presenta fatiga, disnea, dolor torácico, soplo sistólico parasternal con radiación al ápex. Sospecha de una valvulopatía mitral. ¿Cómo se produjo esto? Miren, pregunta de inmuno, pero sencilla. Si entienden de dónde proviene todo esto. ¿Cuál sería la alternativa, chicos? Muy bien, la C, pues, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, cuando hay una infección por estreptococo, piógenes, estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Genera el famoso mimetismo molecular, que esto es por la estreptolicina O, mimetismo molecular estreptolicina O. Entonces, esto genera las famosas complicaciones no supurativas del estreptococo, que generalmente se da dependiendo de la causa, ¿no? Si fue una faringoamidalitis bacteriana, se genera de 1 a 2 semanas después. Pero si, por ejemplo, fue una infección de la piel, un impétigo, se genera de 3 a 4 semanas después. Nunca olviden eso. Por eso el antecedente es muy importante, ¿no? Si te aparece, yo siempre les digo siempre claro ejemplo, si te aparece un paciente con hematuria, ¿no? O sea, con clínica de síndrome nefrítico, y te dice que tuvo un cuadro respiratorio hace 3 días, eso no es glomerulonefritis post-estreptocócica. Eso posiblemente sea una enfermedad de Berger, ¿no? Nefropatía por depósitos de IgA. Pero si te dice que ha tenido ese cuadro respiratorio 1 semana antes, 2 semanas antes, ahí sí, ¿no? Porque ¿cuáles son esas complicaciones no supurativas que siempre deben recordar? La glomerulonefritis post-estreptocócica, por eso se llama así, que ya hemos dicho que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico, la fiebre reumática, eso genera, acuérdense, bueno, la fiebre reumática tiene sus criterios, ¿no? Lo vemos, bueno, lo asocio más al tema de, yo lo enseñaría también en cardiología, que acuérdense que genera carditis, genera artritis, genera nódulos, ¿listo? Genera corea, que es la corea de Sydenham, ¿listo? Entonces, pero de todos esos, ¿cuál es el más frecuente? La artritis, la carditis, la corea, los nódulos. ¿Qué es lo más frecuente en la fiebre reumática, chicos? A ver, para los que están en clínica. La artritis es lo más frecuente, ¿ya? Muy bien. Y lo otro es la fiebre de la escarlatina. Son las 3 complicaciones que siempre está ese antecedente de que el paciente tuvo una infección, por eso nunca lo deben olvidar. ¿Y por quién es? Por el estreptococo, beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Acá para ya aclarar, porque no encontré otra pregunta y les pueden preguntar en infecto a los chicos de lepro, el otro, no se van a confundir, es el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es el beta hemolítico del grupo B, ¿ya? Entonces yo siempre les digo eso para que se acuerden porque A con A no va. Entonces A galactiae es el beta hemolítico del grupo B. ¿Qué es que sea beta hemolítico? Bueno, ya lo deberían saber, beta hemolítico es que genera hemólisis completa, ¿ya? No creo que ya les hagan preguntas como de muy profundidad con respecto a términos, sino que ya ustedes entiendan, porque como les digo, ya han visto las preguntas del lepro del año pasado y el anteaño pasado, ya son casos clínicos, ¿ya? Entonces el Streptococcus agalactiae, acuérdense que está asociado a infecciones en el canal del parto, ¿no? Por eso es la causa más frecuente de sepsis neonatal, es la causa más frecuente de meningitis neonatal. Bueno, eso lo vamos a ver también con los chicos de pediatría, ¿ya? Muy bien. Entonces acá se genera por un mimetismo molecular entre antígenos estreptocóxicos y tejido cardíaco. Muy bien. Siguiente. Una mujer de 35 años acude al ginecólogo por presentar verrugas genitales desde hace 3 meses. ¿Qué virus oncogénico es el responsable de esta infección? ¿Cuál sería? Sencillito, virus del papiloma humano. Entonces, el que genera las famosas verrugas genitales, ¿ya? O los famosos condilomas acuminados, es el virus del papiloma humano 6 y 11, ¿no? Porque el que genera el cáncer del cervix, ya les dije, los más frecuentes, 16 y 18. A la cabeza, 16, ¿ya? Eso me preguntaron en mi ENAM. En mi ENAM pusieron 16, 18 y 6 y 11. El más frecuente es 16, ¿no? 16, ¿ya? Muy bien, entonces acuérdense que el virus de papiloma humano, bueno, eso lo he explicado en el curso de Ginecopse también, el tema de cuando genera el desarrollo de cáncer de cervix, que ya justo hablamos en la primera clase cuando les mencioné en la zona de transformación, ¿no? en la unión escamo-columnar, es cuando hablamos de una persistencia del virus del papiloma humano, que eso es cuando se da más de 2 años, porque generalmente eso se resuelve solo, ¿no?
pero los virus que son oncogénicos y persisten más de 2 años, esos son los que pueden desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, muy bien acá, virus del papiloma humano, pregunta sencilla, chicos, no se pueden equivocar, los del lepro, sarcoma de Kaposi, ya dijimos, virus herpes tipo 8, virus herpes zóster, nada que ver, virus de la hepatitis no te va a generar eso, virus de la hepatitis genera hepatitis. Ya, siguiente. Ya acá, ya puntual nomás, ¿no? Habíamos hablado ya de intoxicaciones antídotos, me había faltado hablar de esta. Dice, varón de 20 años, quien ingiere 6 gramos de paracetamol al día para calmar un dolor articular agudo, ¿cuál de los siguientes fármacos debe utilizarse para sobredosis? N-acetilcisteína. Muy bien. Acuérdense que este antídoto, uno, lo damos luego de las 4 horas post ingesta. Ojo, tengan mucho cuidado con esa pregunta. Si les aparece, acá no te dicen hace cuánto ha pasado, ¿ya? Pero si te dijeran que ha ingerido paracetamol 2 horas antes, no se puede hacer una curva, que eso es para ver si podemos dar o no N-acetilcisteína. Entonces, cuando te digan 2 horas, carbón activado, ¿ya? El carbón activado es lo ideal en las primeras 2 horas, ¿ya? Hasta 4 horas lo podemos utilizar. Lavado no, o sea, eso, el lavado gástrico ya nunca va a ser una alternativa, chicos, nadie lo usa. Entonces, carbón activado sí, ¿ya? Pero acuérdense que el antídoto se da 4 horas después. Segundo, cuando hablamos de intoxicación, cuando es en adultos, más de 4 gramos de paracetamol al día, y en niños, ¿cuándo decimos? ¿Más de cuánto? En niños, los chicos deben saber eso, la dosis, para cuando le den a cada rato su paracetamol a su niñito en sus serums, 75 miligramos por kilo al día, ¿ya? Entonces, más de 4 gramos en adultos o más de 75 miligramos por kilo al día en niños, ¿ya? Entonces, el antídoto, N-acetilcisteína. Perfecto. Eso me queda 10%. Ya, siguiente. Ya, esto es lo que les expliqué, ¿no? Ya habíamos hablado. En las causas de insuficiencia respiratoria les dije, hombre de 60 años acude al servicio de urgencia por presentar fiebre, tos seca y dificultad para respirar hace una semana. Hasta ahí, antes que se vayan con el diagnóstico, ¿qué caso clínico, qué sospecharían? ¿Qué enfermedad? Es típico, ¿ah? Tos seca, dificultad para respirar. No, el EPOC, que es la bronquitis crónica, generalmente genera tos, obviamente con expectoración, ¿ya? Ahí me dicen neumonía típica. Ya, vamos a seguir viendo, ¿no? Es traído de emergencia porque desde hace 12 horas sus familiares notaron que empeoró. Le realizaron análisis, gases arteriales. Bueno, no dice más, ¿no? Entonces, claro, cuando tiene fiebre, o sea, el hecho de que tenga fiebre, ¿ya? Y tos seca, muy bien, ahí es lo que han dicho, una neumonía atípica, ¿ya? Y porque te dice obviamente que es un cuadro más o menos agudo, hace una semana, ¿listo? Entonces, importante. Fiebre, ya piensas en una infección, ¿ya? Y tos seca, piensas en una neumonía atípica. Para los que dijeron EPOC y que puedan pensar en un EPOC agudizado, infectado, piensen en pacientes, obviamente, uno, que te digan que ya tiene historia de EPOC y que obviamente es tos con expectoración, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el germen más asociado a EPOC? A una infección por EPOC. Muy bien, Haemophilus influenza. Todas las cosas anoten, chicos, anoten lo que no saben, lo anoten. ¿Ya? Entonces, y nos dan estos gases arteriales. Bueno, una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio y un CO2 de 30. Entonces, recuerden, ¿no? Esto es importante, la saturación de oxígeno con la presión arterial de oxígeno, ¿no? Una saturación que va de 95% a 100%, ¿listo? Va de la mano con una presión arterial de oxígeno que va de 80 a 100 milímetros de mercurio. Esto es lo normal, ¿no? Una saturación de oxígeno que es del 90 al 95% va con una presión arterial de oxígeno de 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso es lo que llamamos nosotros hipoxemia, ¿no? Niveles bajos de oxígeno en la sangre, ¿ya? Claro, o sea, eso por ejemplo es variable, ¿no? Porque te dice fiebre, pero no te dice cuándo, ¿no? O sea, el atípico no necesariamente no es que viene sin fiebre, ojo, ¿ah? El atípico puede venir con fiebre, pero generalmente son febrículas. ¿Ah? En cambio, la bacteriana sí puede venir con fiebre de 39, súper elevado, ¿ya? Y cuando la saturación de oxígeno es menor del 90%, eso está reflejado, o nos dice que es una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, que nosotros acá ya hablamos de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Menor presión arterial de oxígeno, menor de 60, es insuficiencia respiratoria. Pero ¿cómo diferenciamos? La tipo 1 es aquella que tiene presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio con un CO2 normal o disminuido.
¿ya? Y ya saben que el CO2 es de 35 a 45. El tipo 2 es los pacientes que tienen presión arterial de oxígeno de 60, 80, o sea, pueden tener hipoxemia, pero su característica es que tienen presión de CO2 aumentada, porque son los tipos que les dije hipoventilatorios, o sea, más de 45 milímetros de mercurio. La tipo 3 son las perioperatorias, son pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria debido a una atelectasia, recuerden. Fiebre postoperatorio día 1, siempre piensen en la atelectasia. Por eso, nosotros para los que no están en el internado todavía, siempre paciente postoperado, cuando pasen por cirugía, van a usar su estetoscopio, no es que no uses tu estetoscopio cuando rotes por cirugía. Auscultas los pulmones para ver una posible atelectasia, si es que hay fiebre en el primer día, ¿ya? Y el tipo 4, la insuficiencia respiratoria tipo 4 es los que están asociados a shock, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, tenía presión de 55, ¿no? Y un CO2 de 30. Entonces, ¿con cuál va? Con insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? También se llama hipoxémica, ¿ya? La tipo 2 se llama hipercápnica o también se llama ventilatoria, porque saben que está relacionado a la hipoventilación y por eso aumenta el CO2. Típica pregunta, chicos de Lepro, por favor, no se vayan a confundir. Siguiente. Mujer de 68 años acude por presentar pérdida involuntaria de orina, manifiesta que no logra llegar al baño, vejiga hiperactiva. ¿Qué grupo farmacológico ayudaría a mejorar sus síntomas? Pregunta de mi residentado. Entonces yo les dije que músculo liso en la vejiga, ¿qué receptor está? El M3. Entonces nosotros podemos utilizar fármacos que bloqueen al M3, porque ya saben que el M3 es un receptor muscarínico, o sea, del sistema parasimpático, de la acetilcolina, que estos, a nivel de la orina, lo que hacían era contraer el músculo detrusor, ¿no? O sea, que el paciente orine. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bloquear ese receptor M3, ¿ya? Con antimuscarínicos, ¿ya? Específicamente, acá hay uno que se llama oxibutinina. ¿Listo? Entonces, pregunta sencilla, antagonistas muscarínicos, ¿ven? Miren, como les digo, o sea, los que están en ENAM, en pregrado, o sea, los conocimientos que saben ahora es para residentado también, no es que sea una pregunta más de otro nivel, ¿ya? O sea, para probarlo, pues, ¿no? Porque ya todo depende, obviamente, siempre, yo digo, de la especialidad. Porque si hay preguntas que sí son un poquito de nivel, un poquito más elevado. A diferencia del ENAM, ¿ya? Un paciente de 45 años con tuberculosis inicia tratamiento de primera línea con un inhibidor de la síntesis de ácidos micólicos de la pared de Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el medicamento? Miren, pregunta del año pasado, importantísimo que sepan los medicamentos antituberculosos. A ver, ¿quién dice? ¿Quién sabe esta? ¿Cuál sería? Muy bien, la isoniazida, con seguridad, con seguridad. La isoniazida, acuérdense, inhibe, bueno, ahí se sube esto, inhibe la síntesis de ácido micólico, ¿ya? Acuérdense que estos son los famosos medicamentos que utilizamos como primera línea. ¿Cuál es la terapia para la tuberculosis? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la terapia para la tuberculosis? No, pues, pero ¿cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Diario? ¿Interdiario? ¿A la semana? ¿Cómo se da? A ver, pongan la... Damos 2 meses de isoniazida, rifampicina, ¿no? Perdón, 2 meses de isoniazida, rifampicina y 4 meses. Ya, ahí, o sea, la pregunta siempre está al lado, por el tema que yo les digo siempre, chicos, se tienen que actualizar. Ya se tienen que actualizar por el tema, ¿ya? De que es 2 meses isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y 4 meses de isoniazida, rifampicina diario, ¿ya? Al que le han enseñado 3-3, eso ya es bibliografía antigua. Ya la norma técnica del año pasado te dice que la terapia es 2 meses isoniazida, rifampicina
y 4 meses de isoniazida rifampicina diario, ¿ya? Igual también ha cambiado mucho el tema de la terapia preventiva. Antes era isoniazida por 6 meses, ahora no. En mayores de 2 años es isoniazida rifapentina y en menores de 2 años isoniazida rifampicina, ¿ya? Voy a hacer una clase, sí, va a ser una clase gratuita, que como que a puertas del curso de serums que voy a hacer, para hablar de la norma actualizada de tuberculosis, ¿ya? Pero es importante que sepan al menos esto, ¿no? Que actualmente es 2 meses de isoniazida rifampicina y tamutol piracenamida con 4 meses de isoniazida rifampicina diario, ¿ya? Obviamente esto, acuérdense que cuando son pacientes con VIH, en el paciente con VIH esto cambia a 7 meses. En el paciente con tuberculosis del sistema nervioso central, osteoarticular o miliar, que son las severas, esto es, el tratamiento ya es por 10 meses. Esto siempre se mantiene 2, 2, 2. ¿Ya? Entonces, eso nunca olviden. ¿Ya? Y los efectos adversos que les van a preguntar. Todos, ¿no? Todos generan falla hepática. Por eso si te preguntan, y ya lo han preguntado, paciente que va a comenzar a iniciar terapia antituberculosa, se le pide perfil hepático. ¿Listo? La diferencia es que la rifampicina puede generar aparte colestasis. O sea, aparte que genera falla hepática, esos pacientes pueden generar ictericia. Otra cosa es que generan el síndrome pseudogripal. O sea, si te dicen paciente que comienza con catarro, ¿no? Que ha comenzado con tratamiento antituberculoso, es por la rifampicina. ¿Ya? La isoniazida, recuerden siempre, genera polineuropatía. Paciente que reciba terapia con isoniazida, ¿no? Y presenta parestesias, clínica neurológica, piensa en la isoniazida. Etambutol genera la neuritis óptica, ¿no? Que no diferencia los colores, ¿listo? Y la piracinamida genera aumento de ácido úrico, ¿ya? O sea, puede llegar a generar gota, ¿ya? Como los principales efectos adversos que siempre deben saber de los antituberculosos, ¿ya? Muy bien. Y con esto terminamos. Muy importante, la puse al final porque dije, no, sí o sí tienen que saber, ya hablé un poquito del SGLT2, ¿no? Pero sí o sí tienen que saber los medicamentos para la diabetes. Características, mecanismo de acción, posibles efectos adversos. ¿Listo? Dice, una mujer de 52 años con diabetes, hipertensión arterial, llega a emergencia llevada por sus familiares, somnolienta, desorientada, glucosa de 45. Entonces, facilito, ¿no? El tratamiento o el medicamento que ustedes siempre deben pensar que me genera hipoglicemia son las sulfonilurias, que esa es la famosa glibenclamida, ¿no? Pero acá, entonces les voy a hacer el resumen de los distintos fármacos que tenemos, ¿ya? Primero vamos a poner fármaco, su mecanismo de acción importante, no se le va a pasar esa pregunta, y vamos a poner por ahí datos, pues, ¿no? Ya sea de características o efectos adversos, ¿listo? Ya, primero, el medicamento más usado de todos, la famosa metformina, ¿no? Que ya les dije que actualmente ya no es de primera línea, ¿ya? Que la metformina, ojo, es una biguanida también, si te preguntan. ¿Qué es una biguanida? Dicen, pucha, ¿qué es eso? Es la metformina. La metformina lo que hace, recuerden, es disminuir la gluconeogénesis. Ya les había dicho, ¿qué es la gluconeogénesis? Producir glucosa a partir del hígado, del riñón, ¿no? Entonces hace que disminuya la producción de glucosa, ¿no? Entonces eso es efecto. Y aparte también disminuye la captación de glucosa por el músculo. Entonces hace que obviamente no haya, perdón, disminuye la captación de glucosa por el intestino, perdón. Por el intestino y obviamente hace que no haya una reabsorción intestinal de glucosa y eso no pasa a tu sangre. ¿Listo? Y dentro de todos, tiene un efecto anorexigénico. O sea, te sirve para bajar de peso también, ¿ya? Entonces, su efecto adverso más frecuente, que te van a preguntar, su efecto adverso más frecuente es el gastrointestinal. Los pacientes tienen náuseas, vómitos, diarrea. Pero el más grave, siempre recuerden, la acidosis láctica. ¿Listo? Entonces, antiguamente, ¿no? Y siempre usaba esta relación para que lo entiendan, así como les explicaba de los YECA, ¿no? Que ya no dar a los pacientes con enfermedad renal crónica grado 4 y lo cambiamos a bloqueadores de canales de calcio, igual, ¿no? Pacientes que usaban metformina, lo cambiábamos, listo, por otro hipoglicemiante, porque si había enfermedad renal crónica grado 4, ¿no? Ya había riesgo de generar acidosis láctica, ¿no? Porque esos pacientes que están con enfermedad renal crónica grado 4 o 5 generan hiperpotasemia y acuérdense que eso va de la mano con una acidosis láctica, ¿ya? Entonces también se cambiaba la metformina. Y lo otro, importante, también puede generar déficit de vitamina B12, recuerden,
¿no? Entonces puede generar por ahí su anemia megaloblástica. Los otros medicamentos son las famosas sulfonilurias. Estos son todos los que comienzan, perdón, en gli, ¿no? Por eso ahí tenemos la glibenclamida, el glimepiride, ¿listo? El glipizide, o sea, todos los que comienzan en gli, ¿ya? El más famoso, la glibenclamida. Entonces, las sulfonilurias, acuérdense, son secretagogos. ¿Qué es un secretagogo? Que estimula la producción de las células beta, o sea, actúa a nivel de las células beta para que se produzca más insulina. Entonces, al hacer este efecto, ¿no? Al hacer su acción, obviamente el efecto más importante es que generan hipoglicemia. Jamás se le da a un paciente insulina, porque pueden usar ustedes insulina con metformina, ojo, ¿eh? Pero jamás combinarías tú insulina y encima con sulfoniluria, lo vas a planchar a ese paciente, ¿ya? Listo. ¿Qué otro medicamento importante? Los inhibidores, ¿ya? De las glucosidasas. Bueno, mejor lo pongo acá. Inhibidor de las glucosidasas. ¿Qué son las glucosidasas? Son las disacaridasas, ¿ya? Para que se entienda mejor. Las disacaridasas que sirven, ¿no? Para romper los compuestos, por ejemplo, de lactosa y dividirlo en glucosa y galactosa, ¿ya? Eso es lo que hacen los inhibidores de la glucosidasa. Entonces, al no poder convertirlo en monómeros, ¿no? Que es la glucosa, la fructosa, la galactosa, no se absorben, ¿ya? Entonces, tenemos los famosos, la carbosa, ¿ya? La carbosa son inhibidores de glucosidasas, ¿ya? Como efecto adverso, bueno, efecto adverso gastrointestinal, ¿ya? Entonces, acarbosa son inhibidores de las glucosidasas, ¿listo? O te dicen inhibidores de las disacaridasas, ¿ya? Luego tenemos los inhibidores, o bueno, vamos a comenzar con los más importantes, que eran los agonistas GLP-1, pues. ¿Qué les dije que son agonistas GLP-1? Son agonistas de las incretinas, ¿listo? Agonistas de las incretinas. Y ahí tenemos a todos los que terminan en tide, ¿ya? Exenatide, liraglutide, ¿no? Semaglutide, que son estos medicamentos que se ponen de manera subcutánea, ¿ya? Al igual que la insulina, se ponen subcutánea porque los demás son bioral, ¿ya? Entonces, son agonistas de los receptores GLP-1, o sea, aumentan las incretinas. ¿Qué es lo que hacen las incretinas? Disminuyen la insulina y, perdón, aumentan la insulina y bloquean el glucagón, ¿ya? Nunca olviden eso. Y el otro que tenemos son los inhibidores, ¿ya? Los inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? La DPP4 es la enzima que degrada, ¿ya? Que degrada a las incretinas. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos a la DPP4, las incretinas también aumentan. Entonces, su mecanismo de acción acá al final es que también va a aumentar las incretinas, pero no de una manera directa, ¿se entiende? Bloqueas al que inhibe las incretinas y también aumenta las incretinas. Entonces, estos, como al final tienen ese mecanismo de acción, ¿no? De elevar las incretinas, ambos, acuérdense, ambos están relacionados a pancreatitis. Por eso está contraindicado en pacientes con pancreatitis. ¿Listo? Y obviamente los inhibidores de SGLT2 ya les comenté, ¿no? Que es la empaglifosina, la paglifosina, que obviamente aumentan la excreción de glucosa por la orina, ¿ya? Y que les dije que genera infección urinaria. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Entonces ahí ya tienen, chicos, por favor, todos los medicamentos, no se vayan a confundir, su mecanismo de acción. Los mejores medicamentos actualmente son los agonistas GLP-1, ya les dije, de elección en paciente diabético obeso, y los inhibidores de SGLT2 de elección en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, con cardiopatía estructural, con falla cardíaca. ¿Listo? Entonces acá los que te generan riesgo de hipoglicemia es la glibenclamida. Listo. Y con eso, son 11, 12, 1, 2. Ah, bueno, ya me pasé 4 horas y media, ¿ya? Así que espero que a los chicos de Lepro les haya servido un montón, ¿ya? Ahora lo único que tienen que hacer es banquear, ¿ya? Banquear mañana, banquear pasado mañana, vean exámenes pasados. ChatGPT ahora ayuda mucho, ahí pongan, créame 20 preguntas, tipo caso clínico de ciencias básicas, practiquen con eso, ¿ya?
Así que eso. EPRO es el examen de progreso que dan en mi universidad, que es los que dan los chicos que van a pasar a clínicas. Los que ya han terminado ahora justo el cuarto ciclo, no, perdón, quinto ciclo, que han llevado fisiopatología, micro y parásito, ahora tienen que dar ese examen. Su examen es el lunes. Porque si no prueban el examen, no pasan al siguiente ciclo. O sea, sí pasan, pero van a llevar cursos, pues, los cursos Monses. No van a llevar clínica, pues porque justo el siguiente ciclo ya es semiología. Entonces, si no aprueban el examen, no llevan semio. Así que, yo les he dicho, para los que aún siguen acá, hay gente que ha jalado el examen y se ha quedado y no ha hecho semiología todo un año. Y ha tenido que dar el examen el próximo año. Así que, estudien, estudien. Y bueno, con respecto a los de pediatría, ya nos estamos viendo mañana. Mañana comenzamos con neonatología en la mañana y en la noche. ¿Ya? Así, full con todo, cosas bonitas. Pediatría también me gusta explicar mucho. En este examen de residentado vino mucho pediatría, ¿no? Por eso dijeron que ha sido un examen totalmente atípico, porque generalmente siempre viene más obstetricia, pero ahora vino más pediatría, ¿ya? Entonces mañana vamos a ver neonato, ¿listo? Y con respecto a los horarios de pediatría, ya bueno, les iré explicando. Ahora tengo que agregar a unas personas más que ya se han comenzado a unir, y cuando ya tenga, al menos en la tarde ya, que vea que ya nos están inscribiendo más, les voy a pasar ya todos los links de las clases, ya chicos, todos los links de las clases y los enams pasados, ¿ya? Mañana lo más probable igual a las 10 de la mañana. Ya 10 o 9 de la mañana. Ya les estaré... Cualquier cosa yo se los comunico por el grupo, chicos. ¿Ya? Y la clase grabada, este... a más tardar hoy día en la noche, pues, ¿no? O sea, son 2 clases grabadas que ya se las voy a mandar el link de la grabación. ¿Ya, chicos? Listo, nos vemos mañana. Cuídense. Bye bye.